A nombre de la Comisión de Comercio, quisiera comentar el contenido de este dictamen. Este dictamen modifica dos leyes: la Ley de Protección y Defensa del Consumidor y la Ley de Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros. Su propósito es tratar de poner un marco en donde pueda realizarse la cobranza extrajudicial y responde a poner un límite a los abusos que algunas empresas, sobre todo terceras, hacen de la cobranza extrajudicial. Todos sabemos que hay dos tipos de cobranza: la cobranza judicial, que está perfectamente regulada en los códigos, en el Código Civil, en el Código de Comercio y en otras leyes, pero la cobranza extrajudicial no tiene regulación alguna. Antes de hablar un poquito del contenido de la iniciativa, a la Comisión le parece muy importante resaltar que esto no tiene el propósito de hacer nugatorio el derecho a cobro de quienes venden a crédito. Por el contrario, en una economía en donde no se pueden cobrar los adeudos, pues lo que se da es que hay escasez de crédito y sobre todo que el crédito es mucho más caro. Cuando alguien no paga, los que pagan la parte que no pagó es precisamente todos aquellos deudores cumplidos. Lo que pretende esta iniciativa es poner límites a los abusos de la cobranza extrajudicial y equilibrar tanto el derecho de cobrar como los derechos del respeto a su dignidad de los acreedores. Básicamente, lo que propone es, en primer lugar, que se evite el uso de documentación que aparenta ser documentación de autoridades o documentación judicial. ¿Cuántos no han recibido en su domicilio un aviso diciéndole que si no cumple con el pago de la mensualidad, se le embargará en tantos días? Y se le da el formato como si fuera una orden de un juez. Se prohíbe que quien va a cobrar se ostente como una autoridad judicial. Por el contrario, que se identifique y que identifique para la empresa para la cual trabaja. También se establecen límites a los horarios en los cuales se pueden hacer esfuerzos de cobranza. Todos conocemos de las quejas de los usuarios de que reciben llamadas a las 5 de la mañana para poder hacer un cobro. Se pone un límite y se prohíbe que se pueda visitar el domicilio del deudor o llamar por teléfono entre las 23 horas y las 7 de la mañana. Uno de los debates intensos en la comisión giró en torno a si esta prohibición también tendría que incluir los domingos. Y en el equilibrio de derechos del acreedor con el deudor se estableció o no se impidió poder hacer esfuerzos de cobranza el domingo, dado que muchas de estas deudas se contraen precisamente en domingo. No es posible que un consumidor pueda adquirir una deuda en domingo y que es el único día que puede hacerse el cobro, ese domingo no pueda estar disponible para el cobro. Se establece también la prohibición de comunicar a terceros el incumplimiento del pago. Una de las cosas que se hacen es que se comunica a terceros, a compañeros de trabajo, a los jefes, a diferentes personas. Se le puede comunicar que una persona ha caído en mora y que está en un proceso de cobranza extrajudicial. Solamente se pone una excepción con aquellos terceros que tienen derechos legítimos de conocer, que son los deudores solidarios o los avales. Si alguien avaló a una persona y esta persona incumple en su pago, dado que también es un deudor, tiene todo el derecho a saberlo y a lo mejor acudir a pagar él a cuenta del deudor, dado que le pueda resultar más conveniente. Se prohíbe terminantemente el uso de cartulinas que algunas empresas colocan en el domicilio del deudor, anunciando que esta persona está retrasada en los pagos, o peor aún, lo que sucede en varias partes del país, que en los periódicos se anuncia, se pide a fulanito de tal, pase a pagar su pasivo o su adeudo de tal cantidad. O me comentaban, por ejemplo, en Baja California Sur se usan anuncios espectaculares para decir fulano de tal no me ha pagado tal deuda. No se puede afectar la dignidad de los deudores cuando se está en ese proceso, sobre todo de cobranza extrajudicial.
Finalmente, también se establece el derecho del deudor de pagar directamente al proveedor y no necesariamente acudir al tercero que está haciendo la cobranza cuando se está en este proceso de cobranza extrajudicial. Y la obligación del proveedor de recibir ese pago. Muchas veces se contrata a un tercero para hacer la cobranza extrajudicial y después solamente el tercero puede recibir el cobro cuando el cobro está pactado con el consumidor. Esos mismos cambios se establecen en ambas leyes y desde luego que también se establece la parte sancionatoria para que los proveedores, cuando ejerzan este tipo de cobranza y violen estas normas que son mínimas, reciban una sanción ya sea por parte de la Profeco o por parte de Conducef. Finalmente quisiera felicitar al senador Jesús Casillas por presentar esta iniciativa que me parece a mí atiende perfectamente a una inquietud social de abuso que se ha dado con estas medidas. Es cuanto, señor presidente.